La dictadura de Uruguay. La dictadura de Uruguay se da en la segunda mitad del siglo XX, donde se dividía en dos partidos políticos bastante importantes para esta época. Un partido colorado que representa sectores urbanos y sus intereses, y el partido blanco que representa o defendía sectores del campo y bienes hacia ellos. En la década de los 60, los blancos, el Partido Blanco y el Partido Colorado se enfrentan a un enemigo en común que se conoce como Liberación Nacional de Tupumaros, que se forman en 1963. 4 años después del triunfo de una revolución socialista en Cuba, tenía objetivo transformar a la sociedad a través de la lucha armada, donde su nombre surge como un homenaje a Tupac Amaru, que desde sus filas de movimiento ya denunciaba casos de corrupción de grandes partidos. Además, también asaltaba bancos o grandes empresas para financiarse a sí mismo, y protagoniza la voladura de un radio y lleva varios secuestros a la guerrilla, donde despierta la simpatía de la población con sectores sorpresivos. El 24 de diciembre de 1963, los militares bloquean el paso de camiones de alimentos y llevan a un barrio marginal a algunos que se consideraban tupumaros, una especie que también de cierta forma se conocían como especie de Robin Hood modernos de Estados Unidos. Estados Unidos de cierta manera tenía miedo a la expansión de un régimen parecido en Cuba, un régimen parecido o muy parecido al de Cuba que era liderado por Marco Fidel Suárez. Tenía miedo de que se expandiera, o un temor a que se expandiera en Latinoamérica en plena Guerra Fría. Entonces, en este caso, el gobierno se involucra en decisiones políticas de América Latina, donde despierta el conocido Plan Cóndor estadounidense, que difunde entre militares sur del continente una doctrina de seguridad nacional. Uruguay forma parte de esto, además de otras dictaduras como lo son Argentina, como lo son Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil y muchas otras que se vieron cómplices. Solicita a autoridades uruguayas que asesinaran o amenazaran de muerte al líder de los tupumayos, Raúl Sendic, de los tupumaros, perdón, qué pena. En estos días la guerrilla había secuestrado a uno de sus hombres de la gente de la CIA, que era Mitrone, que nace el 4 de agosto de 1920 en Italia. Desde 1969 ocupaba un cargo de la jefe de oficina de seguridad pública estadounidense en Uruguay, pero su misión era como tal enseñar a torturar. En julio de 1970, el movimiento de los tupumaros secuestra al agente norteamericano para utilizar como una ficha de intercambio la liberación de 150 militantes detenidos. El presidente uruguayo de esta época, Jorge Pacheco Areco, se niega a cumplir exigencias de la guerrilla, y el 10 de agosto Mitrione aparece en el asiento trasero de un auto robado. Estaba muerto. En 1972, Pacheco trata de reprimir a la guerrilla con toda la fuerza militar posible, donde fueron más allá de unas fronteras donde dejaban de ser inclusive territoriales. Pero en marzo de 1972 llega a la presidencia Bordaberry, donde se le conoce como un inicio de la dictadura, ya que es el primer presidente dictador. En la presidencia es un escenario de gran tensión social y política. De un lado se enfrentaba a la movilización de trabajadores reunidos en Convención Nacional y convocados por la CNT, y por otro lado habían actividades de grupos guerrilleros. Al igual que Pacheco Areco, buscó apoyo de militares. El ejército del poder hacía cada vez más constitucional a las Fuerzas Armadas, cada vez se ejercían más en el poder, lo cual hacía inconstitucional de cierta forma el aspecto político de Uruguay en esta época, donde aceptan tortura física y psicológica en contra de los supuestos enemigos, que faltaba poco para que la democracia llegara definitivamente a su fin. En martes de 1973, un grupo de empresarios influyentes se reúnen en Montevideo con representantes de Fuerzas Armadas a puertas cerradas. Manifiestan inquietud que había que controlar a obreros politizados y privatizar un sector público. Un día después de Bordaberry anuncia una actividad de políticos, se iniciaba finalmente la dictadura de Uruguay, la única en su historia que, además de esto, salta confianza de Uruguay y la seguridad de estas medidas no solo son tomadas
de agravio a instituciones, sino que por el contrario, un ente productivo. Bordaberry, al ser el primer dictador, no es solo él quien gobierna, sino también comienza a gobernar junto a un Consejo de Seguridad Nacional integrado por miembros de Fuerzas Armadas en la Central Obrera y en frente amplios de una nueva fuerza. ¿Qué quiere decir? Que las Fuerzas Armadas, las mismas que se empezaban a autorizar para torturar y asesinar de manera psicológica y físicamente, estaban gobernando junto a la dictadura de Bordaberry. Convoca de una cierta manera una huelga donde amplia fuerza izquierda, que se había cosechado un 20% de votos en elecciones presidenciales, organizan una intensa lucha civil desde las primeras horas del golpe de la CNT, convoca a trabajadores y una huelga que se genera el 9 de julio de obreros y miembros al frente de una amplia manifestación en el centro de Montevideo. El ejército trata de reprimir de una manera violenta y de cierta manera logra quebrar la resistencia cívico-militar que se estaba ejerciendo y tiene un claro objetivo, que es impulsar política de liberación y regulación económica e implementar también reglas laborales y más flexibles a favor de empresarios, ya que estaba complicando pues de cierta manera la economía del país. Para evitar también de cierta manera cualquier tipo de oposición hacia un modelo económico político, se emplean secuestros por prisión prolongada y tortura, violaciones y asesinatos. Y en un caso bastante curioso, que son las desapariciones y robos de bebés en este entonces, donde forman parte de un sistema represivo de la dictadura uruguaya. En este escenario, las Fuerzas Armadas toman como rehenes a 9 dirigentes tupumaros. Entre ellos está nada más y nada menos que José Mujica, alias el Pepe, que nace el 20 de mayo en 1935 en Montevideo. Al igual que otros dirigentes tupumaros, estuvo preso durante toda la dictadura uruguaya para luego más adelante ser presidente de Uruguay. El gobierno también declara ilegales partidos políticos, que disuelve la CNT y reprime la actividad sindical y instaura la censura y cerró los medios de prensa independientes de la justicia militar. Acusa a periodistas y hombres de cultura como el grandioso escritor Carlos Ancelotti de estar en apología de sedición en el sector educativo y prevención de la universidad, donde suspende a la escuela secundaria para evitar disturbios y despide a cientos de profesores. En 1976, el mismo tiempo que en Argentina se producía un golpe de estado de Fuerzas Armadas, Uruguay destituye al presidente Bordaberry, que ya se conoce como la caída de cierta manera de la dictadura, y suspenden elecciones militares donde asumen todas las funciones del gobierno, donde controlaban a la población dentro y fuera de fronteras en alianza a las dictaduras de una región. De un caso emblemático donde desaparecen 260 uruguayos, donde solo 35 fueron asesinados en su país, los 125 restantes desaparecen en Argentina el 1 de junio de 1976. Comienza a funcionar también de igual manera un barrio porteño en la floresta del centro clandestino de la detención, conocido como un Automotores Orletti. Fue el destino de decenas de uruguayos que son secuestrados en Argentina, como dije, donde los unía el Plan Cóndor, que era liderado por Estados Unidos el 24 de julio de 1976. Hay 23 detenidos ilegales, fueron trasladados desde Orletti a Montevideo. 3 meses después la dictadura pues monta una escena para disimular el ingreso al país y por sus propios medios invaden el territorio en esos días en Buenos Aires. Otros 22 detenidos suben a un avión militar uruguayo que parte hasta el aeropuerto de Carrasco, en los que quedaron a disposición de 1980, continúan desaparecidos y militares redactan
un proyecto que es una nueva constitución que establecía un candidato único para la presidencia que debía ser aceptado por todas las Fuerzas Armadas y además de esto condicionaba el derecho a huelga de decisión de poder ejecutivo. Un punto muy fuerte en la tutela militar sobre una futura constitución y sobre la democracia uruguaya. La dictadura, además de esto, convoca un plebiscito para legitimar su proyecto en urnas de partidos políticos para aprovechar y reaparecer en vía pública en campaña de la iniciativa militar del 30 de noviembre de 1980, donde concurren sigilosamente unas votaciones donde el 85% de la población uruguaya participa, donde el 58% se manifiesta en contra de este proyecto a la reforma y solo el 42% de este 85% que participa se encuentra a favor. Esto se simboliza una victoria para el pueblo de Urnas, donde decían que después de 7 años al poder, 2 de cada 5 aún votantes apoyaban aún así el régimen a partir del plebiscito. Se inicia el proceso de traslación democrática en noviembre de 1983, una movilización masiva que desde la movilización de la CNT no se veía en Montevideo aglutina, donde hay más de 400.000 personas en el dominio del Ovalle, en un escaso río de la Libertad, donde se conoce como la Avenida de Montevideo. Además de esto, parecía una corriente humana que pedía por el final de la dictadura. El 18 de enero de 1984 se realiza un paro general después del otro golpe el 3 de agosto de 1984. Los militantes que censuraron junto a los partidos políticos el llamado elecciones, y el 25 de noviembre los comicios dieron como ganado Julio a María Sanguinetti, que nace el 6 de enero de 1936. Era una dirigente. Además de esto, tiene sus consecuencias de cierta forma. Sanguinetti dicta una amnistía para presos políticos y sociales, restituyen sus puestos a los empleados públicos despedidos y empleados, de igual manera que repatrió exiliados y restableció las libertades civiles y políticas, pero además de eso promueve una ley de caducidad que dejó impune las acciones de violación de derechos humanos de Uruguay. Y esto al día de hoy sigue siendo quebró la tradición democrática única, pues al sur del continente los militantes uruguayos que son responsables de crímenes y de esa lealtad. Quiere decir que además de reconstituirla hace un gran daño, pero no juzga de cierta manera o no lleva a juicio a la dictadura de